En este capítulo, que es el tercero ya de Conversemos de Frutilla, vamos a entrevistar a Jonathan Silva, que es un asesor súper joven, igual que yo. Jonathan es ingeniero agrónomo y él estudió en la Universidad del Pacífico, se tituló en 2014, pero su tema más importante aquí no es la profesión. Creo yo que aquí en los frutilleros, más que la profesión, tiene que ver con los años de circo. Y Jonathan es tercera generación de productores de frutilla. O sea, eh, desde que nació que conoce las plantas de frutilla. Las conoce tanto como él mismo, me imagino. Que es lo más importante. O sea, su papá lleva 44 años de productor de frutilla. Jonathan, ¿tú qué edad tenés? 32. 32. Tenemos la misma edad. Te lleváis 32 años en el rubro. Entonces, yo conocí a Jonathan porque yo vivo en Chanco, que es el segundo foco productivo más importante en Chile, y Jonathan vive en San Pedro, que es el primero. O sea, San Pedro lleva 50 y tantos años de producción de frutilla, Chanco lleva recién 25, y Jonathan llega como asesor acá el 2018 a asesorar a los productores de palta y de frutilla. También Jonathan tiene mucha experiencia en palta, pero nos vamos a enfocar solamente en frutilla. Y cuéntame un poquito cómo han sido estos 2 años asesorando en Chanco y asesorando en San Pedro y produciendo. Además, Jonathan es productor, tiene 2.500 metros, o sea, perdón, 2,5 hectáreas, partió con 3.500 metros en 2013. Es un asesor joven, pero que tiene una experiencia súper importante como productor, como asesor y como frutillero desde siempre. Cuéntanos un poquito. Eh, Hola a todos. Un agrado saludarles por acá, un agrado saludarte, Diego, que me hayas tomado en cuenta, siendo un novato tal vez, pero espero a poder aportar con un granito de arena, ¿no es cierto?, para el conocimiento de los agricultores en general, desde la quinta hasta la séptima, que es tu zona. Bueno, partí yo desde que salí de la universidad como con poca cantidad, como de frutilla. Ya tenía 3.500 metros del año 2013 y partí produciendo como un productor más y no como asesor. Lo de asesor vino después, si bien muchos sabían que yo había egresado de la universidad, tal vez me avalaba la experiencia de mi padre con 44 años de producción y mi abuelo años antes, si bien como dice Diego y está muy correcto, San Pedro tiene alrededor de 55 60 años de experiencia en frutilla. Por lo tanto, ya es basta la experiencia, los agricultores acá ya son agricultores bastante avesados en la frutilla, bastante profesionalizados, como hablaba don Nelson el otro día en una buenísima entrevista. Entonces, ya la gente está bastante profesionalizada y eso es lo que logramos nosotros acá y queremos seguir lográndolo hacia Chanco, que es una zona que me cogió con cierto escepticismo al principio, 2018. Normalmente, y con todo el respeto que se merece la gente de campo, de repente es un poco escéptica, Yo lo veo acá en mi caso, en mi padre, en mis familiares, lo veo también allá, lo mismo, pero de a poco me fui insertando, conociéndolo, tomándoles cariño, ayudándolo, teniendo toda la disposición del mundo, ellos aprendiendo de mí y yo aprendiendo de ellos, aprendiendo de la zona, conociendo las variables climáticas, conociendo a poco el suelo, y bueno, hasta ahora nos hemos ido acoplando súper bien, del 2018 hasta ahora, y hemos ido avanzando bastante. Creo que la temporada 2019, temporada pasada, que ya está terminando, fue una temporada en general bastante buena para todos, porque los precios estuvieron tremendamente beneficiosos. Yo creo que muy pocas veces de que yo tenga conocimiento han habido este tipo de precios, y si bien la producción costó un poco que saliera a flote, estuvo un poco más tardía, salió más tarde, pero sin embargo vino con muy buen rendimiento y con muy buenos precios, y eso incidió en un costo, en una ganancia total con mayor utilidad. Oye, Jonathan, vamos a entrar ya al terreno a la primera pregunta, que tiene mucho que ver con lo que acabas de mencionar, que tiene con el precio, ¿ya?
La primera pregunta es la misma que les hacemos a todos. ¿Cómo has visto tú la evolución del cultivo desde estos últimos 5 años, desde el 2015 al 2020? A ver, lo separamos a nivel región metropolitana o a nivel Chanco, o a No, nivel nacional. velo con tu experiencia, que es una experiencia súper rica en que de estos 5 años, 2 años los has vivido en Chanco también. Entonces, Sí, en macro y contemplando que este año los precios están un 30% más altos que lo normal. sí. A ver, vamos a desglosar un poco entre la diferencia entre la región metropolitana, San Pedro exclusivamente, y lo que es Chanco. La producción en sí, de 2015 hasta adelante, hacia acá, nosotros tuvimos 2015, 2016, y me atrevo a decir hasta el 2017, buena producción, que creo que fue cuando cayeron un poco más de cantidad de milímetros. Creo que el 2017 fue cuando vino, entre comillas, una lluvia un poco más abundante, que igual estamos bajo el déficit, y eso hizo que las plantas fisiológicamente se comportaran súper bien y alcanzaran buenos rendimientos por hectárea. Ahora, lo que yo he visto en Chanco, Chanco de por sí tiene las condiciones que a nosotros ya se nos están yendo de las manos. Chanco tiene las condiciones de humedad, tiene las condiciones de abundante agua, aunque algunos acuíferos están bajando bastante, los usuarios están muy asustados, pero todavía gozan de ese buen clima, un buen suelo, y las mínimas, las máximas no van muy extremas, entonces gozan de buenas variantes climáticas para producir. A nosotros, del 2017 en adelante, se nos ha ido esto de las manos. ¿Por qué? Porque si hay algo que uno no puede manejar, es el clima, ni la lluvia. No lo podemos manejar, y eso ha hecho que en esta zona la producción haya bajado tremendamente. Se puede hablar que del 2017 al 2018 bajó un 20% y del 2018 al 2019 un 40-50% fácil en la zona, digamos, quinta, metropolitana y un poquito de la sexta. Cosa que todavía no se ve hacia la séptima región. Y espero que no se vea a largo rato, que siga la producción más o menos pareja y sin mayores problemas para los agricultores. Oye, súper bueno el análisis en corto. Si lo resumo más todavía, diríamos que del 2015 al 2017, en San Pedro, fueron las mejores temporadas con alto rendimiento. ¿Cuánto es el rendimiento por hectárea que tienen en San Pedro? A ver, como te decía, hasta el 2017 uno podía, nosotros, en el campo propio, te voy a hablar, pero también creo que hablo a modo general porque normalmente no voy a decir que yo en mi campo o en el campo de mi papá no escapamos mucho a la media, no, no es tan así. Hay productores muy buenos, en todos lados hay productores muy buenos. Yo te puedo decir que un promedio acá en San Pedro ronda las 80-90 toneladas por hectárea, fácil, fácil. Hablando de un productor más o menos profesionalizado en el tema, 80-90 toneladas. Y hay Y, algunos que se escapan de las 100 hacia arriba. ya, pero en términos de promedio aquí en Chanco estamos hablando de la mitad, 40.000 kilos, 45.000 kilos. Responde al Pero ya, clima y eso lo vamos a llevar después. Yo lo tengo súper claro. Pero cuando uno asesora y le dice a los viejos, a los clientes, a los asesorados, que uno con cariño le dice a claro, los viejos, con cariño, con exactamente. mucho cariño. Tú le decís, oye, los rendimientos en San Pedro pasan los 100.000 kilos, ellos te dicen que es imposible. Y no es imposible, responde a otras cosas. Exactamente. De ¿Cachai? A hecho, mí yo me tocó. hace un tiempo atrás, hablando con un productor que yo veo ahí de la zona de Chanco, Ujú. Las Margaritas. ¿A quién? No voy a dar nombre, no voy a dar nombre. Pero Yo me los decía conozco a que todos era porque en las margaritas está mi campo. por lo mismo. Me decía que era imposible que pudiésemos sacar de una planta de 2 a 3 kilos. Pero ¿cómo? Que eran mentiras. Y yo le decía que no es mentira. De hecho, estuve haciendo un cálculo para nombrarlo hoy mismo acá en la entrevista. Yo estoy promediando de una plantación de primavera, entre comillas, finales de primavera, alrededor de ya 400 gramos por planta. Ya, pero es que ahí tenemos un pero. El pero es que tu plantación de primavera, ¿cuándo se establece?
Se estableció el 17 de diciembre. Eso es verano, para nosotros, ¿cachai? Claro, claro. Pero es que O ustedes, sea, dentro del su verano es rango, más largo. exacto, dentro del rango teórico de las estaciones, caería dentro del concepto de primavera. Claro, ya va más bien a verano, pero nosotros para tener una producción tardía para mercados frescos, es muy fuerte en la temporada de invierno acá, establecemos tarde para que no se nos topen los picos de producción Ujú. entre la plantación de verano anterior con la plantación que vamos a hacer ahora. Si bien la plantación de primavera debería ser en septiembre, eso no hay nada que discutir. Normalmente por el clima se puede manejar ahora acá las plantaciones y posponer la cosecha o el pico productivo para más adelante o más entrado el otoño e invierno. Es una gran experiencia que es tu responsabilidad comunicársela a los clientes o a los asesores, a los asesorados, a los productores de acá de Chanco, porque acá les da miedo plantar en diciembre. Porque claro, se nos viene un frío más temprano, pero de todas maneras tu pic o tu potencial productivo en una plantación de verano, diciembre, siempre va a ser mayor que una plantación de primavera. Hay varias aristas que tocar, pero después vámonos a la parte técnica. Ahora sigamos aquí en lo más macro. Mira, hablaste de las toneladas, hablaste del rendimiento que bajó. Este último año, entonces, tu visión es que el rendimiento bajó cerca de un 40% comparado al potencial que tuvieron hace 3 o 4 años atrás. Eso es por una variante climática, ¿no? A ver, exactamente, a nivel macro es por una variante climática, una es poca precipitación y la otra variante climática son los extremos fríos que están desplazándose hacia mediados de primavera. Acá nosotros, en zona quinta, metropolitana y sexta, eh, tuvimos heladas el 2 y 3 de octubre. Campos completos es que estaban con el pic de la producción, iban con el pic de la floración, producción, solamente el fresón, era toda la fruta grande, 90%, 100% pérdida, 80%, fácil, fácil. O sea, la producción, o sea, la pérdida de la producción la temporada pasada, el 2019, en octubre, fue muy, muy grande en San Pedro, muy grande. Entonces, por eso hubo muy poca producción a nivel nacional y los precios se fueron tan arriba. Sí, claro, sí, por San supuesto. Pedro, que el que produce muchas toneladas por hectárea, o llamémosle San Pedro y sus alrededores, se fue hacia abajo con este tema del clima, de la helada principalmente, y la producción se nos fue abajo. Oye, pasemos a la segunda pregunta, amarrados de lo mismo. La segunda pregunta es la proyección que tiene la frutilla del 2020 al 2025 y la proyección en retos tecnológicos, quizás. ¿Cómo afrontamos esto que ya se te vino? En San Pedro, si tú me decís que tenéis heladas en octubre, es como estar en Chillán, arriba en la cordillera, donde tienen heladas octubre y noviembre y se queman las flores. Y ahí Oscar, hace 2 capítulos atrás, nos contó un poco más. Pero ¿cómo ves tú que esto se puede enfrentar? Porque no van a dejar de ser frutilleros. Exactamente. Creo que en esta zona, bueno, como en tu zona, son zonas que han crecido gracias a la plantación de frutilla, que han aumentado su ingreso y su calidad de vida, porque ha llegado la frutilla a mejorar todo eso. Entonces, son zonas que dependen mayoritariamente de este cultivo, ya sean productores grandes, productores pequeños, medianos, en su gran mayoría la economía se mueve gracias a este cultivo. Ahora vamos a abordar la primera pregunta. Mira, yo creo y por lo que he visto y he investigado un poco, que la temporada del 2020 a 2025 se viene bastante buena, bastante prometedora, tanto a nivel nacional como, bueno, el mercado internacional al final el que maneja los precios y las producciones. El año pasado se nos cayó Estados Unidos con un déficit de 12.000 toneladas por hectárea, 12 millones de toneladas por temporada de pimiento. Y México también se nos cayó por problemas agroclimáticos. Entonces, los precios tendieron a subir, las exportaciones estuvieron mucho mejor. Entonces, se ve que Estados Unidos está teniendo problemas, bastante problemas en California por déficit hídrico, aunque ellos tienen carreteras hídricas, ¿no es cierto?, desplazamientos de agua a través de tuberías.
pero aún a pesar de eso y toda la tecnología que tiene, ya están teniendo severos problemas de agua, y de hecho muchos productores de California se están trasladando a México por el factor hídrico. No tienen agua suficiente para producir, y como todos sabemos, el agua en la frutilla es indispensable. Entonces, ahí baja de esos mercados que son tremendos mercados productores, ¿no es cierto? Sabemos que Estados Unidos y México son uno de los principales productores mundiales y también de exportadores y consumidores. Entonces, viendo estos dos mercados grandes que junto a China regulan el 70% del mercado mundial, se ve que la producción de aquí al 2025 se ve con buena proyección. Ya, eso en términos de precio. O sea, yo también lo he escuchado, también estudié lo mismo, lo he conversado con hartos colegas mexicanos, que si tenemos suerte en un par de capítulos más vamos a entrevistar a alguno para que nos cuente su historia. Sabemos que los precios se vienen buenos, sabemos que México está teniendo que cumplir las cuotas que California tuvo que bajar. China no sabemos qué va a pasar por este tema del COVID, pero se promete que va a seguir funcionando igual porque siguen comiendo frutillas. Pero ahora vámonos a la parte técnica. ¿Cómo enfrentamos la escasez hídrica? ¿Cómo enfrentamos las heladas? ¿Cómo enfrentamos este cambio varietal que se viene, que se está viniendo? ¿Y cómo enfrentamos nosotros los asesores para estudiar y aplicarlo a nuestros productores? Están muy unidas en sí las dos preguntas. A ver, hay varios puntos, varias aristas acá que tratar, porque pasa que en términos de manejo, vamos a empezar por ahí un poco. Normalmente las temperaturas, ¿cierto?, se han comenzado a desplazar ya hace varios años de norte a sur, y las precipitaciones también. Se van desplazando cada año y las temperaturas. Por ende, yo he visto un problema muy marcado del 2019, comienzo de 2019 en adelante, que es el problema de plagas, arañita, pulgón, trips, y va de la mano del aumento de la temperatura que se ha desplazado hacia tu zona, Chanco. Nosotros acá en la zona central, quinta, metropolitana y sexta, tenemos problemas tremendo de control. Tremendo de control. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser precavidos e ir tomando manejo anticipado en la séptima región, octava y hacia el sur, en el manejo de plagas. Tenemos que irnos preparando, estudiando, ojalá aprendiendo lo más necesario cómo controlar de manera efectiva y menos nociva las plagas. Porque te digo que las plagas con un nivel adecuado de temperatura, humedad, son terribles. Yo te lo digo porque acá en la zona central son muy complejas de manejar. Eso en cuanto a lo que se ve de aquí en adelante en tu zona. Podemos hablar de 5 años más, a lo mejor se viene mucho más complejo que ahora. Han tenido que meter en la zona ya productos que nosotros los conocemos de hace muchos años, que allá no se ocupaban, ¿no es cierto?, porque la agroindustria no te permite cierta cantidad de productos porque son muy nocivos, porque la carencia, porque la residualidad es muy alta, no se permitían, y ahora ha tenido que abrirse un poco la agroindustria a permitir su uso. ¿Por qué? Porque hay plagas que se están haciendo un poco más incontrolables. Entonces eso se viene fuerte, esa parte, en cuanto a manejo fitosanitario de plagas y enfermedades. Ahora, de la parte hídrica que hablábamos, que iba muy de la mano con la segunda pregunta, tenemos bastante cosas que mejorar. Cosas tecnológicas, para mí es como mejorar la parte de riego. Nosotros como país, creo, y lo vamos a hablar un poco en un enfoque más global, porque si bien la frutilla depende totalmente del riego, totalmente, sabemos que un 99% de agua la fruta, en general la agricultura a nivel nacional está dependiendo de este factor. Tenemos muy pocas precipitaciones actualmente, la infiltración del agua en los acuíferos o la recarga está siendo muy lenta, y no estamos manejando esa situación como país, como gobierno. No se está manejando adecuado, no se está manejando como en Israel se ha hecho, como en Australia se ha hecho, como en Estados Unidos se ha hecho, ¿no es cierto?, invirtiendo en digamos, soluciones para mejorar la situación hídrica del país. Y eso nos va a afectar a la larga, sobre todo como frutillero, me incluyo, como frutillero nos va a afectar mucho. Entonces, resumiendo, tenemos dos desafíos importantes, quizás uno más que otro, o uno que depende de nosotros y otro que no depende mucho de nosotros.
Pero el primer desafío es aprender a hacer mejores manejos fitosanitarios. Quizás ahí hay un algo que tiene que ver con no esperar y enfrentarse a la plaga o a la enfermedad, sino que ser preventivo. Y Oscar nos hablaba mucho en el primer capítulo sobre prevención con manejos amigables o orgánicos. Ahora, si ya se te escapó de las manos, tenés que irte a la parte química y poder seguir produciendo. O sea, con toda la responsabilidad que tengo como agrónomo, como frutillero, como asesor y como el encargado de este programa, eh, la frutilla es un cultivo súper limpio dentro de los demás cultivos. Pero hay que entender que somos productores y que nosotros ganamos plata por producir frutillas. Entonces, cuando tenemos una plaga que se nos va de las manos, lamentablemente tenemos que usar químicos y respetar las carencias las de alguien que las estudió, nosotros solamente las respetamos. Y, y bueno, va por ese lado, quizás o tirarnos a productos más fuertes, químicos, o seguir con una forma súper sustentable de trabajar y lo mejor posible. Ese es uno. Y el otro, que no depende de nosotros, es el manejo hídrico. O sea, si, ojalá sea más tema aún la carretera hídrica que quiere hacer don Juan Sutil, o, o, o otros proyectos más pequeños. Acá en Cauquenes hay un proyecto de los agricultores de Cauquenes para poder mejorar los tranques. Hay hartas cosas locales que tenemos que ir mostrando nosotros y estudiando para mejorar este uso del agua. Pero también lo que decías tú, que me parece súper interesante, las tecnologías de riego. O sea, yo no conozco mucho la realidad de San Pedro, cuéntanos tú más o menos en qué nivel tecnológico andan, pero acá en Chanco conozco 3, 4, quizás 5 productores de los 400 que hay que tienen un programador de riego. O sea, la eficiencia en el uso del agua, nosotros los frutilleros no la tenemos bien hecha, no la tenemos bien tomada. Exacto. Tomaste un punto y dijiste una palabra súper clave. Nosotros los frutilleros no estamos muy metidos en el asunto de la eficiencia del riego. Lo hablo como productor, lo hablo como asesor. Yo trato de ser un poco más mesurado en lo que es la aplicación de agua, porque lo miramos como un recurso inagotable y hoy en día no es un recurso inagotable, prácticamente ni siquiera renovable. En nuestra zona prácticamente está siendo muy poco renovable. Entonces, claro, las tecnologías que acá se adoptan y que no son no van por muy delante de usted, es que hay más programadores de riego y sistemas automatizados. Digamos, la trayectoria de la misma gente ha hecho que se vayan abriendo un poco más de mente y vayan diciendo ya, vamos a ahorrar agua, vamos a ser eficientes y vamos a colocar este sistema de riego automatizado que nos va a hacer regar lo justo y lo preciso, pulsos de riego con buenas frecuencias de riego, pero no en exceso de cantidad. Ahora, no todos están adoptando la medida, porque sabemos que un sistema automatizado, como corresponde, igual cuesta sus lucas, de repente para productores pequeños, porque acá en San Pedro hay productores pequeños, como allá, como en todos lados. Les cuesta mucho más poder adoptar esa medida de automatización, y esas son las personas de repente, los pequeños o medianos, que están derrochando agua a diestra y siniestra, como se dice, y no están siendo eficientes en el sistema de riego, muy poco eficientes porque actualmente, yo tiré unos cálculos hace un tiempo atrás, deberíamos estar regando por temporada alrededor de 8.000 metros cúbicos, 8.000 metros cúbicos, y a 9.000, y la gente fácilmente te bota 15.000, 20.000 metros cúbicos. Fácil. Les gusta que el surco, el camellón, se pase de humedad, se sature el suelo de humedad. Eso es lo que le gusta a la gente, cree que así va a ser mucho más productiva la planta. Y bueno, ahí está uno como asesor para ir enseñándolo, para enseñarle que no es lo más efectivo de repente la mayor cantidad. Tocaste dos temas súper importantes. El primero, uno como asesor. Yo creo que nuestra responsabilidad como asesor siempre es enseñar. O sea, no podemos pensar que, o no podemos hacer a los agricultores dependientes de nosotros. Ellos tienen que aprender, tienen que estudiar, tienen que seguir mejorando y en algún momento dejar de tener nuestra asesoría. No podemos estar siempre arriba. Y el otro tema importante que tocaste es el uso excesivo del agua, que en tu zona más que acá, porque allá hace más calor que acá, entonces tenéis que regar más,
también hay más problemas de hongos de raíces y hongos de cuello, y eso no es porque el suelo esté contaminado, sino que también es porque les damos las condiciones a estos hongos para que florezcan. Si vaya a regar 3 horas diarias y al otro día hacen 35 grados de temperatura, por supuesto que vaya a tener fitosporas. O sea, es obvio que te va a pasar. Sí. Entonces ahí estamos nosotros, oiga, riegue menos, mejor el sistema, poniéndole medidores y toda la pega que hacemos como asesores. ¿No te pasa también? Claro, sí, Diego. Ahí estamos como abejita en la oreja, molestando al productor. Muchos productores me han dicho, y esto es en Palto, en Frutilla, necesito que estés ahí, me dicen, molestándome, diciéndome todo el tiempo, porque a uno es desordenado, me dice, a uno se le olvida, hace las cosas mal, pero para eso estáis tú, para que me recordís, para que me digáis, esto se hace así, esto se hace acá. Entonces yo trato de cumplir esa función a cabalidad, si bien, como decía don Nelson el otro día en una excelente entrevista, eh, trato de profesionalizar al agricultor lo más posible, o sea, trato de responder todas las dudas que tengan, chiquillos, les digo yo, cuando voy a algún campo, al administrador, de repente voy a campos grandes que me atiende el administrador y el productor, de repente a campos chiquititos que me atiende solo el productor, el administrador, productor, regador, cosechero, la hace toda. Entonces, de repente hay más gente escuchándome, de repente hay menos, pero a todos trato de profesionalizarlos, enseñarles desde lo más básico hasta lo que más pueda, en cómo ser eficiente, en cómo hacer las cosas mejor, porque la idea es, como tú dices, que no dependan todo el tiempo de uno, que puedan tomar sus propias decisiones, pero que puedan tomar buenas decisiones. Tocaste un par de temas importantes y me gustaría retomar eh, la responsabilidad del asesor, pero principalmente la responsabilidad de los asesores como tú, porque tú dependes del SAT y el SAT depende de INDAP, que es del Ministerio de Agricultura. Entonces, ¿cómo, cómo bajamos la información que tenemos profesional a un pequeño productor de la agricultura familiar campesina? Acá en Chanco la mayoría de los asesores tuyos son chiquititos, y cómo los hacemos ser responsables y no dependientes. A ver, acá hay otro tema que es bastante complejo, lo he encontrado yo, porque yo acá en lo que es quinta región, donde asesoro quinta, metropolitana y sexta, asesoro particular. Entonces, la disponibilidad del productor de repente es un poco mayor a aprender un poco mejor, así digamos, sin desmerecer a los productores o usuarios que están bajo la mano de INDAP. Ponen más atención, tratan de ejecutar mejor las cosas que uno recomienda. Por no decir, algunos lo ejecutan al pie de la letra, son muy metódicos. ¿Por qué? Porque si te contratan como particular es porque realmente tienen la necesidad de aprender a hacer las cosas bien y ser productivo, y que esa producción genere una mayor utilidad, ¿no es cierto?, al término cosecha. Ahora pasa algo un poco diferente con la gente que de repente es usuario de INDAP, y no en todo. Son algunos casos X, pero gran mayoría de la gente de INDAP tiene buena disposición a aprender a hacer las cosas bien, pero por ahí de repente hay grupos de pequeñas personas que uno trata de enseñarlo con paciencia, hacerle una buena cartilla de aplicaciones, de recomendaciones para asumir, y de repente alguna gente no está dispuesta a hacerla, simplemente por este hecho, que yo me he dado cuenta. Yo tengo 20 años de productor, tengo 15 años de productor, y este no me va a venir a enseñar. No sé si te ha pasado. Sí, sí. No me va a venir a enseñar, y esa diferencia yo la he visto, como te digo, en algunos, no en todos, en algunos productores que están bajo los programas SAC. Lo he visto en algunos productores, tienen ese pequeño problema de repente, que falta bajar un poco las revoluciones y ser un poco más aceptativo, escuchar un poco más, porque tienen que aprovechar lo que el gobierno les está dando. Si bien ellos pagan un porcentaje, ¿no es cierto?, anual por la asesoría, el gobierno les entrega mucho mayor porcentaje de regalo para que ellos tengan profesionales acorde al cultivo, que los puedan capacitar e irlos enseñando. Entonces, de repente creo que podrían aprovechar algunos productores un poco más el programa, y hacer preguntas, y las respuestas llevarlas a cabo para mejorar su sistema productivo. Sí, es un tema no fácil de tomar. A mí también más de alguna vez me ha pasado que un productor me diga que él
sabe más que yo porque lleva 20 años. Si supiera más que yo, no sería yo el asesor y no estaría él en la condición de un huerto malo. No sé si me explico. O sea, si uno va, si te llaman o si te piden que vaya, es porque te necesitan de cierta forma porque algo no tienen solucionado. O sea, si no les gusta lo que tú le estás diciendo, que no sabe regar o que no sabe aplicar, chuta, es lamentable, pero uno estudia el tema. O sea, tú lleváis, no sé, 20 años metido en el cuento, bueno, 32. Mi papá es productor hace 15 años, también llevo 15 años de historia. Quizás los últimos 5 he aprendido mucho más. Y quizás tú también los últimos 2 que te hay tenido que desplazar y ver cosas, eso te obliga a estudiar y te abre la cabeza. Pero, pero chuta, para eso estudiamos, para eso somos asesores. Y como conversamos con Oscar y también conversamos con Nelson, creo que nuestra responsabilidad como asesores es estar siempre en la punta de lanza, es estudiar, es capacitarnos, es saber qué es lo que pasa afuera, es conocer. Yo tengo pendiente, ponte tú, ir a Temuco, o sea, tengo pendiente ir a San Pedro y ir a La Serena para aprender más cosas. ¿Cachai? Entonces uno tiene que profesionalizarse para poder enseñar a los productores. Falta quizás eliminar la competencia entre los mismos asesores. A mí de repente me pasa mucho que un asesor de un lado dice esto y el otro dice esto otro y yo voy y digo otra cosa más. Entonces tenemos criterios muy dispares que quizás hay que unificar de cierta manera. Eh, pero, pero lo importante es que lo conversamos la otra vez con Oscar, hablamos ahí netamente de INDAP. Lo importante es que los recursos están. Lo importante es que el Ministerio de Agricultura cree que la agricultura en Chile es una parte importante del PIB, especialmente en Chanco y en San Pedro, como lo mencionaste tú al inicio. Las economías crecieron gracias al cultivo de la frutilla, y por lo mismo hoy en Chanco y en San Pedro, y también en Chillán, que está creciendo, hay un gasto importante del Ministerio de Agricultura en los productores, en mejorar, en capacitarse, en mejorar tecnología, en mejorar condiciones. Hay un caso súper interesante en San Carlos, que es una zona muy nueva. El productor es Luis González, un productor que nació muy chiquitito y ahora ya tiene casi 5 hectáreas. Se benefició de un proyecto de mejoramiento tecnológico y ahora está trabajando con un software de gestión de cosecha. O sea, un productor que es Prodesal está trabajando con un software de gestión de cosecha y él tiene clarito cuántos gramos cosecha por planta, quién los cosechó, cuál es la curva de cosecha, qué variedad le da más, qué variedad le da menos. O sea, yo también participé en ese proceso y lo estoy ayudando a Luis para que veamos cómo replicar este concepto tecnológico en el resto de la línea, ¿no? En San Pedro, en Chillán, en Temuco, en Chanco, en La Serena, no sé, pero hay que replicarlo. Y lo importante es que esto sale con proyectos del Estado y que el Estado está destinando recursos a esto y que Chile es pionero en sistemas de este tipo. Me gusta. Oye, quiero llevarte ya a la cancha técnica. Quiero que nos vayamos a la parte técnica. Como ya les mencionamos hace rato, eh, Jonathan es asesor en la región metropolitana y también es asesor en Chanco, que son dos mundos súper distintos. Para tenerlo súper claro, la región metropolitana, el 80% de su fruta la produce para fresco, y en Chanco, el 80% de su fruta la produce para agroindustria. O sea, ya tenéis dos programas totalmente distintos. Cuéntanos cómo es enfrentar este proceso. A ver, si bien es muy cierto lo que acabas de mencionar, San Pedro y alrededores, siempre digo alrededores por lo siguiente, que lo voy a aclarar. Normalmente los que están en la quinta y la sexta región son productores de San Pedro que se han ido porque han tenido problemas hídricos. No hay la suficiente cantidad de agua en la zona para poder regar, han tenido que emigrar hacia las regiones cercanas para poder producir. Entonces, San Pedro, y tomando la quinta, la parte costa de la quinta y la parte de la sexta región más cercana a la metropolitana, el 80% de todo lo que se produce aquí va efectivamente a mercado fresco. ¿Y qué es lo que pide el mercado fresco? Mercado fresco pide calibre. Entonces, nuestro enfoque como asesores, y lo que más nos piden a mí y a otro par de asesores que hay acá en la comuna, es que la planta tenga calibre, cosa que es bastante difícil dadas las condiciones climáticas de temperatura que ya empiezan a aparecer desde el 15 de octubre en adelante. Y el mercado fresco va fuerte
Agosto, septiembre, octubre, noviembre, hasta diciembre el mercado fresco es fuerte, pero pasa que septiembre, octubre, hasta 15 de octubre, tenemos buen calibre, porque las temperaturas se mantienen más mesuradas. Desde el 15 de octubre en adelante, las temperaturas se van en alza, por ende los calibres bajan, la planta se estresa, no produce lo mismo, no produce la misma calidad de fruto. Puede seguir produciendo del 15 de octubre al 15 de noviembre cantidad, pero ya no produce calidad, que es lo que necesitamos para mercados frescos. Entonces, nuestro manejo va enfocado a tratar de mantener la calidad, bueno, en primer lugar, la sanidad de la planta, y en segundo lugar, la calidad de la fruta para ese 80% de mercado fresco donde nosotros ingresamos. Ahora, Chanco, como tú bien dices, el 80% de mercado es para la agroindustria y solamente a comienzo lo que le llaman los usuarios el fresón, el 20% del que va a mercado fresco, Talca, Chillán, Concepción, Temuco, ¿no es cierto? Que son los mercados que movilizan la frutilla de la séptima región. Ahora, la producción y los manejos técnicos ahí, en ese 80% de agroindustria, van enfocados más a, en primer lugar, mantención de la planta en un buen estado productivo, y segundo lugar, en producir cantidad, que lo que queremos producir ahí es producir, ojalá, la mayor cantidad de kilos por hectárea, y al menor costo posible. Oye, tú sabes que yo trabajé en Yahuen, o sea, estuve trabajando en Yahuen casi 5 años, ahí nos conocimos, y con Benjamín y el departamento técnico yo aprendí mucho de las variedades de Yahuen. Más que de los manejos quizás, me hice más conocedor de sus variedades. Y me quedé pensando en el tema del calibre. ¿Ustedes han probado Frontera? Sí, sí. De hecho yo como soy productor y asesor, siempre las primeras variedades que va sacando Yahweh, trato, no todas, pero algunas, incorporarlas de inmediato, probarlas, ojalá antes que todo, para después poder tener una noción como asesor de cómo funciona la variedad, porque no puedo hablar de una variedad si no conozco la variedad. Ahora, si bien, como te conocí a ti en Yahweh, en el campo experimental de Chanco, las variedades allá funcionan de una forma y acá en San Pedro funcionan de otra forma. Entonces yo, si bien podría decir, no, yo conozco la variedad frontera, Merced, las conozco, pero las conozco cómo funcionan allá, ¿ah? Cerca de la costa, a otro clima, a otras temperaturas, pero no las conozco cómo funcionan acá. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Trata de poner esas variedades en la zona apenas salen al mercado, ¿no es cierto?, para poder tener conocimiento propio de cómo funciona la variedad. Y si bien probé Frontera, lo que... Y las tuve un cierto tiempo, porque pasó algo, un caso fortuito le voy a llamar porque últimamente no ha pasado. Ese año fue el 2016, 2017, no me acuerdo bien, una de esas dos temporadas, que fue cuando vino la última cantidad de lluvia razonable a la región metropolitana, y donde estaba la variedad Frontera, en una parte de Plan, se inundó. Al lado tenía variedad Monterrey, y resulta que se hicieron aplicaciones fungicidas correspondientes, ¿no es cierto?, al problema que podían presentar, previniendo las enfermedades que sabemos cuando hay un tipo de exceso de humedad en el suelo se van a presentar. Y Monterrey respondió súper bien, pero Frontera no respondió al mismo manejo. Y Frontera tuvo una fitóspora terrible, terrible, tan rápida, no respondiendo a fosetil de aluminio, que exclusivamente para tratamiento fitóspora. Monterrey respondió bien, Frontera no respondió bien y Frontera murió. Y por ahí otros manejos asociados a aumentar las defensas de la planta, a nutrirlas bien, no respondió. Era un suelo arcilloso, no, ni siquiera era franco arcilloso, era muy arcilloso. El agua se mantuvo mucho tiempo ahí. Después que el agua bajó, el nivel de humedad de la arcilla era muy alto y no fue tolerante a eso y la variedad murió. Pero es lo que no alcancé a ver productivamente porque es muy temprana, ¿no? Es muy temprana. Salió muy precoz la producción y con un excelente calibre, muy buenos calibres. O sea, si queremos apuntar Frontera en esta zona, o la quinta, o la sexta,
yo la apuntaría como una variedad precoz, de buenos calibres para mercado fresco, excelentes calibres, excelente peso, excelente color, pero sí poco tolerante a suelos con demasiada humedad o inundación. Yo la pondría en un suelo más bien con mejor porosidad o Sí, mejor drenaje. es importante que, o sea, si lo que ustedes buscan es calibre, siempre, y yo lo sé, yo conozco más las variedades de Yahoo que la de las otras empresas, entonces siempre me voy a inclinar por ese lado porque uno habla de lo que conoce, digamos. Y sé que Frontera es la que tiene mejor calibre, junto con San Andrea quizás, pero Frontera al ser de día corto además tiene mejor calidad de fruta, pero sí, es un poquito susceptible a enfermedades de raíz. Eso es solucionable, nosotros lo sabemos. Ahora, desde el punto de vista varietal, sería interesante probarla, porque lo que tú buscas ahí en calibre. Totalmente distinto a lo que tú decías en Chanco. Nosotros acá en Chanco lo que buscamos es kilos por hectárea de fruta despezonada, ojalá entre octubre y mayo, porque después no tenemos dónde venderla, y frente a eso nos tenemos que basar en otro tipo de variedades, en otras fechas de plantación, con otros climas, no usamos microtúneles, recién estamos incorporando los macros, o sea, vamos 25 años atrás, digamos, pero también porque la agroindustria nos obliga o nos segmenta un poquito en producir durante estos meses. Ya que comentaste sobre los manejos y las diferencias de manejos entre Chanco y San Pedro, igual que tú, cuando yo digo Chanco me refiero a Chanco, Peyúgue, Curanipe, incluso Copquecura, y cuando decimos San Pedro es San Pedro, Melipilla y O'Higgins, va todo eso junto, es para sectorizar los montajes. Eh, en términos de suelo, ¿qué tanta diferencia hay entre San Pedro y Chanco? A ver, yo por la experiencia, poca experiencia que tengo, allá soy un novato en tu tierra, normalmente he visto tromado y he visto rojo arcilloso, ¿sí? Sí, sí. En San Pedro se ven dos tipos de suelos predominantes, que son suelos arcillosos con gran contenido de arcilla y suelos graníticos. Los suelos graníticos tienen muy buena porosidad, muy buena aireación, muy buen drenaje, pero baja retención de nutrición. El problema, tiene unas cosas buenas y otras malas. Ahora el suelo arcilloso, como sabemos, tiene una mejor retención de nutrientes, pero la porosidad y el nivel de compactación es mayor. Esas son las diferencias entre los suelos de aquí y allá. Si yo pudiera elegir, siempre me voy a tirar con un suelo franco o granítico, porque prefiero darle yo la comida que no poder regar. O sea, ahí está el pero. Oye, y los climas, ¿cómo juegan, cómo te adaptáis a los climas? Porque ya lo hemos mencionado varias veces, pero la diferencia es harta. O sea, nosotros vivimos en la costa y tú vives en el Valle Central. O sea, tenéis climas entre una oscilación térmica súper alta entre el día y la noche, entre el invierno y el verano. Nosotros acá somos bastante parejitos, aunque estos últimos 3 años se ha visto mayor oscilación, sigue siendo parejo. ¿Cómo te enfrentáis a eso? En términos fisiológicos productivos de la planta, el tema clima es importante. Al momento de establecer el cultivo, de regar el cultivo, de fertilizar el cultivo, todo tiene que ir en función del tema climático y las temperaturas. Porque en la parte de San Pedro por lo menos no tenemos tanto problema de pH que podría también la fertilización y incurrir en algo de problema de pH, pero no, nuestro pH más o menos va de 6,2 a 6,8, 7, que es algo ideal. Pero esas son las grandes diferencias que existen entre Chanco y San Pedro. El clima, ustedes, lejos, tienen mejor clima que nosotros para producir, lejos. Ahora, las diferencias de temperatura, ¿no es cierto? Las de ustedes entre las mínimas y las máximas son bastante estables, no baja tanto, no sube tanto, entonces el proceso de inducción, floración y fructificación es excelente, yo lo encuentro excelente. Ahora acá en esta zona, en el Valle Central, el proceso de inducción y floración, ¿no es cierto?, es saliendo de invierno a primavera, digamos, durante toda la primavera se mantiene bien, o a mediados de primavera ya empieza a bajar. ¿Por qué? Porque las temperaturas se disparan. 15 de octubre las temperaturas se empiezan a disparar
Y yo he monitoreado un poco eso y se ha visto que de repente en verano, ponte tú, cuando en la zona de Chanco hacen 23 grados de temperatura, en San Pedro hacen 35. Esa temperatura, para la frutilla, los 23 en Chanco, espectacular, ¿no es cierto? Espectacular. Pero esos 35, si sabemos que de los 32 hacia arriba hay abortos florales, hay aumento del etileno, aumento de ácido oxígeno, aumento de giberelina si es que estáis aplicando demasiado nitrógeno. O sea, la regulación hormonal que hay de los 28 para arriba es demasiado. Mucha temperatura de regulación hormonal, baja la auxina, baja la citoquinina, menor producción. En cambio, eso ustedes no lo tienen. Están parejitos todo el tiempo y eso ayuda a que el sistema hormonal de la planta se encuentre más balanceado, por ende la producción va a ser mejor. Por eso también tenemos segundos años. Un punto importante es que, a pesar de que cada vez son más malos los segundos años, pero eso es por otra cosa, no por el clima, tiene que ver con los manejos, igual nosotros tenemos segundos años porque nuestra oscilación térmica es menor, porque los inviernos son un poquito más cómodos para la planta, porque producimos menos. Ojo, nosotros en 2 años producimos lo que ustedes producen en 1. Y si te vayas a Temuco, en Temuco las plantas las tienen 3, 4 años por lo mismo, porque tenéis quizás una oscilación térmica mucho mayor, pero los inviernos son cortitos y buenos para las plantas, entonces te deja producir más tiempo, juntas más reservas. Pero, pero, pero como lo importante es que cuando tú logras entender todo ese proceso, que es un proceso súper fisiológico de la planta y que uno quizás lo maneja porque es agrónomo y lo tuvo que estudiar, ¿cómo se lo transmites a un productor que tiene 1500 metros cuadrados y que es beneficiario de INDAP en Chanco? A ver, hay diferentes tipos de agricultores. Hay agricultores, como mencionábamos y conversábamos hace un rato atrás, que tienen la disponibilidad de aprender, quieren aprender, se instruyen, leen, ven videos, están asociados a páginas de YouTube de diferentes cultivos y están aprendiendo, y eso es bueno, eso es bueno. Y hay agricultores que se guían en lo que hacen, en lo que ven, en la experiencia que han adquirido durante los años de cultivo. A esos agricultores es un poquito más difícil llegar. ¿Cómo tratamos de llegar a esos agricultores? Normalmente uno trata de recomendar, no sé, cuando vemos que la semana va a venir una ola de calor, tratamos de recomendar un producto hormonal que llegue a lograr, ¿no es cierto?, un balance entre las hormonas, no los vamos a nombrar, pero lo sabemos cuáles son, para que no baje tanto la producción ni la inducción floral. Entonces, no trato, en lo personal, yo de tanto explicarle el tema técnico en sí, porque no me va a entender mucho de lo que le voy a explicar. Trato de decirle, este producto es el más adecuado para mejorar esto, este producto es el más adecuado para mejorar esto. Ahora, cuando conozco y me he topado con muchos agricultores que tienen más conocimiento, y ellos me preguntan y yo les voy explicando. A medida como ellos van preguntando, van entendiendo, yo voy aumentando un poco más la carga de conocimiento. Trato de llegar de 2 diferentes formas a 2 diferentes tipos de agricultores. Al más moderno, al que más estudia y al que es un poco más anticuado, que no se mete tanto en la tecnología. Ya, tocaste justo el tema que tenía que tocar, la tecnología. ¿Cómo funcionamos hoy día, que estamos con restricciones de desplazamiento, para poder asesorar a los productores, especialmente tú que estás en San Pedro y muchos de tus productores están en Chanco? ¿Cómo funcionáis? ¿Los productores tienen acceso a la tecnología? ¿Qué crees tú? A ver, sí, o sea, mayormente hoy en día, hablando hoy por hoy, tienen un poco más de acceso, digamos, a lo que todos usamos, que es lo básico, el WhatsApp. Por ahí de todos los usuarios que yo veo en la zona de Chanco, hay como 2 que no tienen, pero el otro 98% sí tienen acceso a WhatsApp, a videollamadas, a llamarme, Jonathan, tengo tal problema, me envían fotos. Entonces están haciendo uso de la tecnología mediante ellos pueden. En lo que entienden, la aprovechan y la usan. Y eso es positivo porque no se corta el contacto, se puede estar pendiente de lo que está pasando allá y poder ayudarlos de esa manera. ¿Y se dejan ayudar? O sea, ¿se dejan ayudar bajo esta tecnología o esperan que tú llegues al campo? Hay bastante agricultores
agricultores que hoy en día, de hecho, uno de los requisitos de las metas de INDAP es que los agricultores usen hoy WhatsApp. Entonces uno tiene que ir rellenando en el cuadro de metas si usa WhatsApp o no. Y casi todos lo usan y hacen un buen uso de él, llamándome, preguntándome, dosis, producto, problema. Hacen un buen uso de lo que es WhatsApp. Ya. Y, ¿y te acomoda? ¿Te ha acomodado este proceso? ¿O es muy complejo para ti que no poder estar en el campo, estar en terreno? A ver, en lo ideal, yo creo que yo y cualquier asesor idealmente quisiese estar en terreno, porque yo el otro día conversaba con una agricultora muy querida, le tengo mucho cariño a la gente de Chanco, muy buenas personas, y hablaba con ella y le decía, lo ideal, lo ético, no es dar un diagnóstico por una fotografía, creo que eso todos lo sabemos, no es lo más ético, pero voy a tratar de ver qué es lo que se puede hacer con lo poco que tenemos, ¿ya? Ahora, yo siempre prefiero estar en el campo, evaluar condiciones de humedad, de temperatura, de suelo, de planta, cómo se ve la planta. Siempre uno tiene que mirar diversos puntos para poder dar un diagnóstico más acertado. Ahora, por foto, puede uno ayudar un poco, pero no es lo mejor, según mi punto de vista. Sí, por supuesto. O sea, yo creo que estamos todos de acuerdo en que hay que estar en el campo para poder dar un diagnóstico. O sea, es lo ideal. Pero también creo que tenemos que adaptarnos a la tecnología y hoy es lo que hay, es lo que tenemos que hacer y no podemos desplazarnos. Digamos. O sea, el COVID a mí me sirvió mucho porque como mi especialidad es el marketing digital agrícola, hoy día todo el mundo necesita comunicarse por redes sociales porque no se pueden desplazar. O sea, de a poco las ventas se van a tener que ir transformando en procesos digitales también. Y no solamente me refiero a publicar en Facebook y publicar en LinkedIn o en Instagram que tenemos un producto que vender, sino que optimizar recursos, usar CRM, usar ERP. Las empresas tienen que empezar a hacer charlas online, tenemos que empezar a hacer estos espacios de comunicación, porque finalmente nosotros existimos, me refiero a toda la cadena que viene después del productor, porque hay un productor y ese productor necesita ser atendido. Necesita ser atendido por los vendedores de insumos, necesita ser atendido por los compradores de fruta y necesita ser atendido por los asesores. Y todos los que estamos en la cadena hoy tenemos que hacerlo por internet. Esperemos que en septiembre las cuestiones cambien y podamos volver a los campos, pero si no, vamos a tener que estar aquí, ¿no? Comunicándonos a través de los celulares y de lo que tengamos a mano. Claro, si esta pandemia y la severidad de esta pandemia sigue, efectivamente vamos a tener que seguir por este medio, computador, videollamada, video que nos envían nuestros productores, seguir atendiendo con toda la disponibilidad y de la mejor forma posible para que los resultados sean los esperados. Oye, Jonathan, ya respondimos las tres preguntas más importantes. Vamos a hacer un pequeño repaso. La primera fue, ¿cómo viste tú o cómo sientes que ha pasado la agricultura, la fruticultura, la frutilla, desde el 2015 al 2020? Ahí nombramos la falta de lluvia, los problemas climáticos, el desplazamiento de las temperaturas hacia el norte, o sea, del norte al sur, y los bajos rendimientos que los afectaron. Después conversamos un poquitito sobre la frutilla y los retos que vienen de aquí al 2025, ¿no es cierto? Comentaste muy acertadamente el tema de los altos precios que se vienen, que es súper bueno. Y hablaste un poco de las economías, de que nosotros dependemos de la frutilla, que hay que mejorar los manejos, hay que anticiparnos a los problemas. Y bueno, el tema hídrico que ya mucho no podemos hacer nosotros. La tercera pregunta que hicimos fue la que tiene que ver contigo técnicamente y con la capacidad de un asesor de poder enfrentarse a dos realidades tan distintas. Y la cuarta pregunta tiene, más que una pregunta, son tus recomendaciones para los asesores. ¿Qué te gustaría recomendarles? ¿Qué te gustaría decirle a los... Te cuento que la entrevista de Oscar la vieron casi 1000 personas y la de Nelson la llevan viendo casi 700 personas. Entonces, ¿qué te gustaría decirle a las 1000 y tantas personas que te van a ver? A ver, como recomendación,
no sé si tanto a los asesores, porque normalmente el asesor que se especializa en frutilla sabe mucho, se maneja muy bien. Yo tengo, gracias a Dios, colegas en el SAT que se manejan muy bien en frutilla. Me encontré con esa suerte, compartimos conocimientos, ellos me enseñan un poco de la zona, he aprendido bastante de ellos, porque si bien hay diferencia entre la séptima y la metropolitana, he aprendido bastante de ello, pero normalmente la gente que trabaja y se dedica a la asesoría en frutilla se maneja bastante bien en el tema. Ahora yo como recomendación general, tanto a los productores más que nada, bueno, y a los asesores, si es que les sirve un poco, sería anticiparse a lo que viene, a lo que viene, a lo que va hacia el sur, como problemas climáticos. Es lo más fuerte que se viene en el futuro y no creo que a un muy largo plazo. Yo creo que a un mediano plazo van a haber escasez hídrica, las plagas van a cambiar, se va a tener que manejar de diferentes formas y ojalá, porque el plus y hacia donde vamos hoy en día es manejar de manera más sana el cultivo, aunque sea convencional, pero lo menos nocivo posible para la salud humana. Yo creo que ahí tiene que ir nuestro enfoque como asesores y también las personas como productoras, a que nuestra producción sea sustentable y amigable con el medio ambiente, tener buenos manejos, anticiparse a las plagas, anticiparse ojalá a las enfermedades y ser amigable con el medio que nos sustenta y que nos da todo lo que tenemos. Lo bueno de tu recomendación es que hoy día las tecnologías nos ayudan a que hayan herramientas para hacer lo que tú dices. O sea, cuando hablamos de tecnología, no nos referimos a que llegue un computador de la NASA y se instale en el campo y le ponga un riego automatizado, pero sí a que el productor entienda que existen las tricodermas, que existen los hongos entomopatógenos. Frente a eso, ¿tú qué has visto? ¿Qué cambios tecnológicos en pro del productor has visto en estos últimos 3, 4 años o qué veis para adelante? Efectivamente, como nombraba anteriormente, está la herramienta biológica, biocontroladores, hongos entomopatógenos, ¿no es cierto? Que hace un tiempo atrás y se probó acá, cuando todavía la humedad relativa era bastante, porque de repente, vamos a hablar en el caso puntual de los hongos entomopatógenos, sé que hay personas que se manejan mucho mejor, por eso lo voy a hablar a grandes rasgos, necesitan cierta cantidad de humedad relativa porque es un hongo, la filósfera, ¿no es cierto? Para que puedan atacar un insecto o un ácaro. Entonces, hace un par de años atrás se probaron unos productos en base a hongos entomopatógenos de Beauveria y Metarhizium y dieron bastante buenos resultados. ¿Pero por qué? Porque todavía estaban las condiciones climáticas en esta zona, fue más a la quinta, más hacia la costa, con mayor cantidad de humedad, estaban las condiciones climáticas para que estos hongos hicieran su trabajo. Ahora, como las condiciones climáticas han aumentado en temperatura y han disminuido en humedad relativa, ya los hongos, que siempre van a seguir siendo hongos, no tienen las condiciones ideales para prosperar. Y como no tienen las condiciones ideales para prosperar, no pueden hacer el manejo controlador que deberían hacer. Ahora, desde la sexta región hacia el sur, aún ustedes gozan de esas condiciones climáticas para que estos hongos prosperen y puedan hacer un buen control y un control sano, limpio. Entonces, hay herramientas, muchas herramientas, así como la que estoy nombrando, que se pueden ir adaptando y ir colocando en el campo para que la gente pueda hacer uso de ellas. Y son herramientas que sirven, que están probadas que sirven, y, y que van a servir a tener una producción más limpia, cero carencia, no se van a tener que preocupar de cuándo cortar, de cuándo cosechar, o de que la fruta se le pase de maduración, o que le empiece una botrytis por exceso de humedad y no pudieron cortar a tiempo. ¿Por qué? Porque son herramientas que van a ser cero residuos. Entonces yo creo que la tecnología en ese sentido de manejo de plagas y enfermedades hacia el sur es un poco más amigable porque todavía tienen las condiciones climáticas para utilizarla y tienen que empezar a aprovecharla ya, ir cambiando el chip e ir aprovechando todos estos biocontroladores, todos estos hongos entomopatógenos, y etcétera. Bueno, entonces hacemos un llamado a las empresas que tengan estos controladores que si quieren que los entreviste, aquí estamos. Pues, sí. Es en pro de los productores, chuta,
Ojalá venga algún especialista y nos enseñe un poco de cómo funcionan estos controladores biológicos en el cultivo de frutillas. Siento yo, no sé si te pasa lo mismo, pero hay poca información de nuestro cultivo en Chile. Exactamente, bien. Y tocaste un punto muy, muy importante porque hace un par de días atrás conversaba con una colega de tu zona sobre enfermedades. Estábamos viendo un tema de enfermedades, por ahí tuvo unos problemillas y de repente me llama, me pregunta y compartimos conocimientos y dudas. Y yo le decía, hay muy poca, pero muy poca, voy a ser bien enfático en esto, información actualizada sobre el manejo y de plagas y enfermedades en frutillas. Odepa, piña, están un poco desactualizadas. Súper. Un poco, es como suave, muy desactualizada. Entonces nosotros, como asesores, necesitamos irnos actualizando día a día, año a año. Pero si no tenemos las herramientas bibliográficas, no podemos ir mejorando. Y el rubro amerita, las enfermedades y las plagas nos presionan a que nosotros mejoremos día a día y de repente nos da la información necesaria porque no se han hecho estudios. Por ende, no podemos seguir aprendiendo, nos estamos quedando 10 años atrás. Si vemos los libros, tú sabes, están viejísimos y las plagas siguen aumentando, mutando, cambiando. Y nosotros nos estamos quedando en la bibliografía de 10, 15 años atrás. Entonces falta mucho mejorar esa parte. Entidades se ocupen de la investigación en nuestro cultivo y así nosotros poder perfeccionarnos día a día para entregar el mejor servicio. Mira, yo te voy a contar unas cosas que me ha tocado ver estos últimos 3 meses. Como tú sabes, yo creé el canal de Frutillas o Fresas, que es una plataforma donde yo comparto información gratuita y ojalá del mejor contenido para los productores y asesores de frutillas de Chile y Latinoamérica. Al que lo quiera leer, en realidad. Si alguien lo quiere leer, ahí está la información en la página web y en las redes sociales. Y por lo mismo, como uno nunca sabe todo, me ha tocado tener que estudiar y buscar información de cosas que yo no sabía. Y no están en español. Me tocó buscar lo del filo y la otra vez. Esto, la fruta donde se brotan los aquenios. Yo sabía lo que era, pero no sabía cómo se llamaba, ni cómo se producía, ni dónde estaba, ni por qué, ni nada. Y cuando yo comparto algo tengo que estudiarlo para que todos lo sepan. Y me tocó estudiarlo y lo tuve que estudiar en inglés de un paper que escribió un gringo en California, porque en Chile nunca se ha hecho. O sea, hay que enfrentarse a esta realidad de que no tenemos la información y hay que empezar a estudiar en otro idioma. También me ha tocado tener que pedirle a los colegas brasileños, que por suerte tengo hartos amigos de Brasil, que me manden información en portugués y de portugués no tengo idea, entonces hay que empezar a traducir un poquito. Pero lo más importante es que las empresas, a ver, yo no se lo voy a dar al Estado, creo que las instituciones como INEA, ODEPA y INDAP, si bien es cierto, están para eso, pero no necesariamente para la frutilla. Hoy día hay cultivos que quizás son más interesantes, que es el arándano, la cereza y las manzanas, porque mueven más plata. Pero creo también que las empresas deberían destinar, y me refiero a las empresas de agroquímicos puntualmente, y las empresas de producción limpia, que deberían destinar un ítem a realizar ensayos en distintas zonas y deberíamos nosotros como asesores estar triangulando esta información de alguna manera. Oye, Jonathan, te dejo los últimos minutos para que te despidas de los que nos escuchan y gracias por tu tiempo. De verdad que muy rica la charla, muy, muy agradecido de que te hayáis dado esta hora de conversar conmigo y que nos vea toda la gente. Así que muy agradecido. Te dejo los minutos para que te despidas ahí de la gente. Agradecerte, Diego, por la invitación, por la consideración entre tantos asesores avesados. Yo soy nuevito como tú, pero tratamos de hacer lo mejor posible para que nuestra agricultura nacional levante cabeza y que los agricultores eh, puedan ir subiendo su nivel de vida y su familia, y sus nietos y sus hijos. Esa es la idea de profesionalizarse cada día y profesionalizarlo a ellos. Que todos vayamos ganando experiencia y ellos ganando como productores. Así que un saludo a todos y muchas gracias por la invitación. Gracias, Jonathan. Voy a tomar tus últimas palabras que me parece que cierran
o definen el concepto de frutillas o fresas, que tiene que ver con que mejora el nivel de vida de los productores. Creo que todos los que trabajamos en esto lo hacemos no para ganar plata, eso es secundario, sino que lo hacemos porque sabemos que la agricultura es un puntapié en Chile y sabemos que los productores de repente tienen una calidad de vida súper baja y nosotros como asesores, como profesionales, nos dedicamos a estudiar por ello, para que mejoren el nivel de vida. Así que muchísimas gracias, Jonathan, te pasaste y cierro con tus palabras. Vale. Que esté muy bien. Adiós.